Hola a todos, bienvenidos a este capítulo número 1 del curso de programación orientada a objetos en C# del Programación 101. Este capítulo lo vamos a dedicar a los métodos de clase, que son métodos no estáticos, y a la palabra clave this, que es una palabra fundamental en programación orientada a objetos. Y bueno, en el anterior capítulo aprendimos qué era esto de una clase. Vimos que no era, que muchos pues teníais muchas dudas. En los comentarios lo vi en Foro Insider y por eso expliqué qué no es una clase, ¿no? Qué ideas preconcebidas podéis tener de lo que es una clase y no es. Bien, ahora que ya lo sabemos, incluso hicimos una clase y le agregamos algunas variables, que si recordáis a las variables de dentro de una clase las llamamos campos. ¿Vale? Pues vamos a aprender un poquito más. Vamos a hacer métodos. ¿Vale? Para poder hacer esto, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra solución. Como veis, yo ya he creado una. ¿Vale? Y vamos a agregar una nueva clase. Aquí en agregar clase. Os recuerdo cómo es, por si no os acordáis. Y la vamos a llamar el archivo rectangle. Lo he escrito mal. Ahí lo tenemos, rectangle.cs. Y esto nos creará un archivo nuevo con una clase llamada rectangle. Si vuestro editor, si no estáis usando Visual Studio, estáis usando otro editor y no os pone el texto por defecto al crear el archivo nuevo de rectangle.cs, simplemente copiad esto y no habrá en principio ningún problema, siempre que utilicéis el mismo namespace que tengáis en program.cs. ¿De acuerdo? Tenéis que ver que sea el mismo. Vale, muy bien, pues aquí tenemos nuestra clase rectangle. Lo primero que vamos a hacer es hacerla pública para que podamos acceder a ella desde cualquier parte de nuestra solución. Y lo segundo que vamos a hacer es añadirle dos campos. Aquí tenemos estos dos campos y bueno, deciros nada más que el primer campo pues se corresponde a lo que sería la base de nuestro rectángulo, la cual pues mi primera intención fue llamarla base, base, ¿de acuerdo? Pero no se puede porque base es una palabra reservada de C# y al ser una palabra reservada de C# no puedes nombrar una variable, tal que así, igual que no puedes nombrar una variable int, por poneros un ejemplo, con lo cual la he llamado basis, que también es una palabra válida en inglés, y aquí tenéis height, que es la altura, ¿no? Pues un rectángulo queda perfectamente representado por su base y por su altura. Recordaros también que es conveniente programar en inglés, pues por cuestiones operativas, porque es un lenguaje que todo el mundo más o menos entiende y porque todo el resto del código está en inglés. Namespace, using, public, class, dowel. Y más si trabajáis en un proyecto grande, incluso con el que podéis estar con personas que no hablan castellano, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuestra clase rectángulo. Vamos a crear en nuestro método main algunos objetos de ella. Por ejemplo, vamos a hacer un rectángulo. Aquí lo tenemos. Rectangle 1 lo he llamado. O rectangle 1, si queréis todo en inglés, ¿vale? Y le hemos asignado una base de 3 y una altura de 7. Aquí lo veis, rectangle1.basis igual 3, ¿de acuerdo? Y lo mismo, rectangle1.height igual 7. Muy bien, vamos con otro rectángulo, un rectángulo 2, aquí lo tenemos, y un rectángulo 3, que al igual que los demás, pues le asigno diferentes parámetros. Para el rectángulo 2 su base es 1,5 y su altura es 4, y para el rectángulo 3 su base es 7 y su altura, como veis, es 10. Y bueno, estos tres objetos pues representan tres rectángulos, ¿no? Con sus diferentes dimensiones, y por ello os he hecho un dibujo aquí en programación101.net, pues para que... Uy, me he pasado de... A ver, ¿dónde está? No miréis que aquí me está fallando algo. Esperad que os lo traigo de otra pantalla el dibujo y ya está. Que lo tengo por aquí. Vamos allá. Ahí estamos. Estos son los tres rectángulos, ¿no? Aquí tenemos el primero con su altura, con su base, el segundo y el tercero. Cada objeto queda representado, en este caso, por esta clase perfectamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué nos sirve realmente hacer un método de clase? Bien,
Pongamos que queremos calcular el área de los rectángulos, una cosa que sería bastante común, ¿no? Todos hemos dado en geometría cómo calcular el área de un rectángulo y es una cosa habitual que queramos hacer con un rectángulo, calcular su área, ¿no? Es una funcionalidad que estaría bien que tuviera la clase Rectangle, ¿vale? ¿Qué pasa? En el anterior curso de C, si lo habéis seguido, de C#, el curso para principiantes, vimos los métodos sin más, a los que le añadimos a todos la palabra static, si recordáis. Igual que nuestro método main tiene la palabra static, ¿vale? Pero no dábamos explicación alguna de por qué hacíamos esto. Recuerdo que dije que ya lo sabréis en un futuro, cuando viéramos clase. Bien, ¿qué es un método estático? Un método estático es un método que se crea de manera independiente, sin tener nada que ver con la creación de los objetos, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, hacemos un método estático, podemos referirnos a él tal y como vimos en el anterior curso, poniendo el nombre de la clase, punto, el nombre del método. Por ejemplo, voy a hacer aquí un método estático que me dé 5. Ahí lo tenemos. Bien, esto al ser un método estático nos podemos referir a él simplemente poniendo program.giveMe5. Ahí lo tenemos y esto pues me devolverá 5 simplemente. Bien, esto ya lo hemos visto, ¿no? Esto es un método estático. ¿Qué ocurre cuando le quito la palabra static? Bien, cuando le quito la palabra static, el método deja de ser estático y pasa a ser un método de clase. Es decir, para llamarlo no podemos hacerlo a través de su clase, sino que lo tenemos que hacer a través de un objeto de la misma, de un objeto construido, ¿vale? Por ejemplo, nuestro método area dentro de la clase Rectangle no va a ser un método estático, va a ser un método de clase, de manera que a nuestro rectángulo 1 le pediremos el área, rectangle1.area, a nuestro rectángulo 2 le pediremos su área, y a nuestro rectangle 3 le pediremos su área, pero no pediremos el área de la clase rectangle porque no tiene ningún sentido. Tienes que aplicarlo sobre un objeto, al no ser un método estático. Espero que lo hayáis entendido más o menos. Cualquier pregunta que os haya surgido, hacedla en los comentarios, pero antes vamos a ver el código de ejemplo, ¿vale? Primero, deciros que tengo aquí un dibujo, un croquis hecho, con esto de las áreas también, que lo he hecho aquí con el Paint 3D de Windows, ¿vale? Nosotros le preguntamos el área al Rectangle 1, este la computa y nos la devuelve en un método. Lo mismo con el Rectangle 2 y lo mismo con el Rectangle 3. Por eso el método no es estático, porque va a depender de qué objeto usemos para llamarlo, para que nos devuelva un valor u otro. Y no podremos hacer rectangle.area porque no tiene ningún sentido. La clase rectángulo es un molde que representa cada uno de los rectángulos. Espero haberme explicado bien y que lo hayáis entendido bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos este método? Pues realmente es muy sencillo, pero antes de ello, vámonos con Patreon. Antes de continuar, deciros que dedico un montón de tiempo a preparar el temario, a escribir los cursos y las píldoras y a grabar y subir los vídeos, y que esto no sería posible sin todos los que me apoyáis en Patreon. Si tú también quieres apoyarme, puedes hacerlo en patreon.com/programación101. Bien, para escribir el método simplemente hacemos un método como los que hacíamos en el anterior curso de programación 101, pero sin escribir la palabra static. ¿De acuerdo? Aquí tenemos public double area. Nos devuelve un double porque lógicamente el área va a ser un número de precisión doble. Si estos son doble, pues el área al computarlo también, ¿vale? Nos da error ahora porque no estamos devolviendo un valor, pero os dais cuenta de que falta la palabra static, ¿vale? ¿Qué pasa? Para computar el área haremos esto, ¿vale? Double area igual a basis por base por altura, que es la fórmula para calcular el área del rectángulo, base por altura, ¿vale? Pero le agregamos el this delante. ¿Qué es el this? Bien, la palabra clave this representa al objeto actual de la clase. Eso significa que cuando esta línea de código se ejecute porque hemos llamado al método desde rectángulo 1,
pues al ejecutarse esto, cogeremos el valor del objeto actual, es decir, de rectángulo 1.basis y de rectángulo 1.height. ¿De acuerdo? Así que esto vendrá a significar que cuando nosotros hagamos esto, ahí lo tenemos, cogeremos la base y la altura de rectángulo 1. De manera que va a ser 7 por 3, esto nos va a dar 21. Y si lo metemos dentro de un console.writeLine, veréis que efectivamente tiene que imprimir 21. Ahí lo tenéis. Bien, cosas importantes. El this os tiene que quedar muy claro y no os debe suponer confusión. This representa a un campo o un método de dentro de nuestra clase, pero que va a ser computado según el objeto. Es decir, como ya os he dicho antes, este basis corresponderá al objeto que esté llamando al método area y este 8 corresponderá al objeto que esté llamando al método area. En el caso del rectángulo 1 es 21, 7 por 3. En el caso del rectángulo 2 es 6, que es 4 por 1 por 5. Y en el caso del rectángulo 3, 7 por 10, va a ser 70. Y nos da 21 en los tres casos porque al copiar y pegar, tened mucho cuidado con el copia-pega, se me ha olvidado cambiar el numerito. Aquí lo tenéis, 21, 6 y 70. Son los resultados de las áreas de los diferentes rectángulos. De manera que si, por ejemplo, nosotros paramos la ejecución aquí, fijaros, vamos a utilizar el debugger para entender un poco esto, le damos a iniciar y cuando se pare la ejecución aquí, fijaros esta opción que tenemos aquí. A ver cuál es la que nos interesa. Esta, paso a paso por instrucciones, ¿vale? Que veis que hay una flechita como yendo para adentro. Esta función, que también la hace la tecla F11, nos va a permitir meternos dentro de punto área y ver lo que está sucediendo. Vamos a darle, vamos a punto área, ¿vale? Se ejecuta esta línea. ¿Y qué es basis? Basis es, en este caso, el basis de rectangle 1. Y height, la altura, es 7, que es la de rectángulo 1 también. Con lo cual, el área computada, al estar haciendo la llamada desde el rectángulo 1, rectángulo 1.area, va a ser, en este caso, pues el área del rectángulo 1, la del 2 cuando corresponde y la del 3 cuando corresponde. Yo creo que os ha quedado claro. ¿Qué pasa? Que lógicamente el método area, al no ser estático, no podemos llamarlo desde la clase rectangle. Fijaros, voy a poner esto, me da un error y me dice, se requiere una referencia de objeto, porque no es estático. Se requiere, concretamente dice, se requiere una referencia de objeto para el campo método o propiedad rectangle.area no estáticos, ¿vale? Con lo cual, si observáis, la diferencia entre un método estático y un método no estático es que el método estático es global, se usa para, yo le meto unos parámetros y me devuelve otros, ¿vale? Mientras que el método de clase, que puede también introducir parámetros, se usa para hacer algo con el objeto de una clase, ¿vale? Esto es muy importante porque al final la flexibilidad que nos da una clase es poder crear objetos de la misma y manipularlos abstrayéndonos un poco de cómo funcionan esos objetos. Si nosotros le damos esta clase hecha a otra persona, como ocurre con muchas de las clases que usamos, como la clase console, no tenemos ni idea de cómo funcionan, pero usamos sus métodos para hacer cosas con ella, ¿no? Entonces, en nuestros rectángulos queremos poder usar métodos. Bien, os he puesto unos ejercicios. Aquí están, aquí abajo, que procedo a resolver ahora mismo. No voy a dejarlos en un vídeo aparte. Que dicen lo siguiente. Añadir un método perimeter a la clase rectángulo. El perímetro de un rectángulo se calcula sumando su base y su altura 2 veces. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Añadimos un método que devuelva un doble que se llame perimeter. Sin parámetro ninguno, claro, y devolvemos su perímetro. ¿Cómo hemos dicho que es su perímetro? Su perímetro,
pues sumando la base 2 veces, lo voy a hacer un poco a lo chapuza, que es sumarlo todo tal cual, sin multiplicar, más la altura 2 veces. Y ahí ya podemos devolver. Y ya está, este método nos va a devolver el perímetro del rectángulo. Vamos a probarlo con nuestro rectángulo 1. Es rectangle1.perimeter, ahí lo tenemos. Y los otros los vamos a eliminar para que no nos confundan. Y entonces el perímetro del rectángulo 1 va a ser 7 y 7, 14. 14 más 6, 20. Ejecutamos. Y aquí lo tenemos, su área es 21 y su perímetro es 20. ¿De acuerdo? A esto le faltaría añadirle unidades, 21 metros cuadrados y 20 metros. ¿Vale? Porque os recuerdo que el área es en 2 dimensiones y el perímetro es en una, nada más. ¿Vale? Pero bueno, estos son nimiedades, ¿no? Lo que se trata esto es de aprender. Bien, vámonos al rectángulo otra vez y veamos qué dice el siguiente ejercicio. Dice, añade un método grow, crecer en inglés, que acepte un parámetro double que haga que tanto la base como la altura del rectángulo crezcan la cantidad indicada en el parámetro. Vale, pues muy sencillo. Hacemos un método double otra vez que se llame grow, que acepte un parámetro double que sea la cantidad que tiene que crecer. Aquí lo tenemos. ¿Qué hace este método? En este caso, perdonad, no va a devolver double, va a devolver void, porque no va a devolver nada, no devuelve nada. Este devuelve el área, este devuelve el perímetro, pero este lo hace crecer, no devuelve nada, ¿vale? ¿Qué hace este método? Entonces, cogemos nuestra base, this.basis, y le sumamos, es igual a this.basis más quantity. Que si os dais cuenta, no lleva el this porque es un parámetro, no hay necesidad ninguna, ¿vale? Y hacemos lo mismo con, en este caso, con la altura, con el height. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro, ¿vale? Con lo cual nuestro método grow, vamos a ponerle aquí, antes de ejecutar esto, rectangle1.grow y que crezca, por ejemplo, 10 de cada lado. Ahí lo tenemos, de manera que ahora será 30 y 70, con lo cual el área cambiará a 210 y perdón, 221. No, perdón, será 13 y 17, ¿qué narices? Sí, 221. Y el perímetro será 60. Muy bien, pues ya está hecho. Hemos hecho que crezca. Bien, uno de mayor dificultad. Añade un método compare que acepte como parámetro otro rectángulo y devuelva un double con la diferencia entre las áreas de los dos rectángulos del objeto actual y el pasado como parámetro. Si en el ejemplo de arriba hiciésemos rectángulo 1.compare rectángulo 2, debería devolvernos 15. ¿Vale? En ese caso es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es un método que nos permita comparar dos rectángulos. ¿Vale? Voy a borrar esto y me voy a quedar solo con los dos primeros rectángulos para poderlo comprobar si lo he hecho bien. Entonces, ¿qué hago? Hago un método que me devuelve un double, si no recuerdo mal. Efectivamente, que devuelva un double, ¿vale? Lo llamamos compare. ¿Y qué tenemos que pasarle como parámetro a este método? Otro rectángulo. Así que le pasamos dicho rectángulo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que comparar el área de esta con el área del nuestro, ¿vale? Tenemos aquí dos rectángulos, el nuestro, el que representa el objeto que estamos llamando con esta llamada, y el rectángulo que le pasamos como parámetro. De manera que vamos a comparar el área de los dos. Vamos a devolver return, en este caso, nos dice la diferencia entre las áreas de los dos rectángulos, el del objeto actual y el pasado como parámetro. Return this.area, sí, puedo llamar a un método desde aquí siempre que indique el this delante. ¿Sabes? El método área de este objeto menos el método área del otro rectángulo. Ya está, no tiene más historia. Esto me va a dar el área de este objeto y esto me va a dar el área del rectángulo que le paso como parámetro. Me dice, de manera que si hiciésemos esto, debería devolvernos 15. Pues vamos a comprobarlo. Voy a poner un console.writeLine y el paréntesis que falta, ¿vale? Entonces llamamos a compare desde el rectángulo 1
de manera que this area va a ser el área del rectángulo 1, en este caso 7 por 3, 21, ¿vale? Y le pasamos como parámetro rectángulo 2, de manera que el área del parámetro que le pasamos, pues va a ser en este caso la de rectángulo 2, que es 6. Y 21 menos 6, efectivamente, nos debería dar 15. ¿Vale? Bien, pues así hemos hecho ya algunos métodos, hemos practicado algunos ejercicios, espero que los hayáis entendido todos. Os recuerdo que cualquier cosa me la podéis dejar en los comentarios y los contesto, suelo contestar cada semana, ¿vale? Hay veces que estoy un poquito más sin contestarlos, porque tengo mucho trabajo o por otros motivos, ¿no? Pero los suelo contestar en cuanto los veo o como mucho cada semana. Y espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido mucho y ya sabéis que cualquier duda, ahí estoy en Patreon, ahí estoy en Foro Insider y en los comentarios de YouTube, por supuesto. Ah, y en los comentarios de Programación 101, que ahora podéis dejar aquí abajo un comentario también, que lo acabo de poner, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo Programación 101. Hasta luego.